lenguaje tipo A en horario todo usuario. Programa de producción nacional independiente. Ahora más que nunca, la familia necesita conocer los mejores consejos para lograr el bienestar que todos necesitan. Por eso, le invitamos a partir de este momento a que nos preste su atención, porque en Auténtica 107 FM, Wilman Sánchez e Igor Mor estarán con ustedes hablando de salud. Como cada sábado, aquí está el programa dedicado al bienestar de la familia. Hablando de salud por la señal de la capital. Muy, pero muy buenos días. Es un grato placer para nosotros estar con ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Hablando de Salud, el programa que trae esa información vital que usted y toda su familia necesitan. Estamos transmitiendo por los micrófonos y antenas de Auténtica 107.5, la señal de la capital. Laboraremos para ustedes en el control master, la princesa, cada día está más hermosa, Cintia Rengifo. En la producción general de la estación, el inmortal, el hombre que se regenera, Carlos el Rey Arturo Chirinos. En la producción de redes y medios audiovisuales, el ingeniero George James. En la producción y micrófonos, Igor Mor, certificado de locución 32102, quien les habla, Wilman Jesús Sánchez, el 52635, acompañados por Yolimar Mesa en Mujer Auténtica, certificado de locución 46993. Todos bajo la dirección general del gran jefe Francisco Javier Martínez. Bueno, sin preámbulos, Igor, dinos qué vamos a tocar hoy con esta situación que está viviendo el mundo y particularmente Venezuela. Saludos, Wilman, saludos tengan todos, buenos días, feliz día. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Hablando de Salud, el programa que tiene esa información vital que usted y toda su familia necesitan. Wilman, hoy como siempre tendremos un programa interesante. El tema de hoy dice, el COVID-19 ataca a los niños. Para ello vamos a conversar con nuestras invitadas de hoy, invitadas especiales, que son dos pediatras, una que labora en Venezuela y actualmente vive en los Estados Unidos, que es la doctora Jandume Mor de Arroyo. Ella es pediatra y neonatólogo. Y la doctora María Andreina Arroyo Mor, quien es pediatra y neumonólogo pediatra en la ciudad de Washington. Trabaja en el Hospital Central de Washington, el servicio de neumonología en los Estados Unidos de Norteamérica. Con ellas compartiremos estas interrogantes que tienen que ver con el COVID y los niños. Bueno, amigos, llegó el momento del conocimiento. El momento de aprender sobre el tema que estamos tratando hoy. La trivia de hoy dice, indique la alternativa cierta en relación al COVID-19 en niños y embarazadas. 1. No existe una vacuna específica para los niños. 2. Algunas autoridades sanitarias recomiendan vacunar a las embarazadas. 3. Existe un síndrome inflamatorio grave en los niños que se relaciona con el COVID. 4. Los hijos de embarazadas con COVID no padecen la enfermedad. 5. El COVID en el niño es más suave. 6. Ninguna es cierta. Y 7. Todas son ciertas. Envíe sus mensajes, sus respuestas a través de mensajes de texto al 0414-344-5856 y el 0412-969-0990. Ok, comencemos entonces la entrevista. Vamos a preguntarle a la doctora Jandume Mor. Feliz día, Jandume, gracias por aceptar la invitación. La primera pregunta que nos prepara nuestro equipo de producción es la siguiente. Ellos dicen que los lactantes menores de 28 días constituyen una población especialmente vulnerable y los datos sobre la enfermedad por coronavirus 2019 en este grupo de edad son muy escasos. Y la pregunta es,
¿cuál es el curso clínico y cuál es la probabilidad de enfermedad grave en esta población de menores de un mes que padezcan de COVID-19? Bueno, la enfermedad severa de SARS-CoV-2 en el recién nacido ha sido estudiada junto con niños menores de 3 meses en varios trabajos de investigación. Y se ha visto que la probabilidad de presentar una enfermedad severa en el recién nacido es de menos del 3%. Es baja, pero no imposible, por la cual siempre hay que tomar las medidas de cuidado con ellos para evitarlo. ¿Cuál es el curso clínico de estos pacientes del recién nacido? Bueno, el curso clínico pueden presentarse con fiebre, distensión abdominal, diarrea, puede tener dificultad para respirar, el bebé no quiere comer y al ver todos estos signos debe acudir inmediatamente a la emergencia. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Andume Mor de Arroyo, me suena ese apellido, no sé, me parece haberlo oído. Pediatra neonatóloga, y María Andreina Arroyo Mor, neonatólogo pediatra del Hospital Central de Washington, USA. O sea que estamos ahorita entrevistando a personajes internacionales. Es importante ese conocimiento que tienen. La pregunta que tengo para ustedes dice así: ¿qué deben hacer los padres cuando su bebé presenta síntomas de problemas respiratorios y fiebre? Los padres observan que su bebé no está bien, porque lo está viendo diferente, el bebé tiene fiebre, no quiere comer, debe acudir inmediatamente a la emergencia en un centro hospitalario. Ahí va a ser ingresado, debe hacerse un diagnóstico diferencial, porque hay otras enfermedades que pueden producir los mismos síntomas del COVID severo en recién nacido, como son la sepsis, neumonía, etc. Y tomando en cuenta nosotros en nuestro país la alta incidencia de la enfermedad de COVID-19, hay que descartar, por supuesto, esta enfermedad realizando la PCR para COVID, o sea, la reacción en cadena de polimerasa. Además de tomar esa muestra, por supuesto, hay que realizar exámenes sumamente importantes para descartar otras enfermedades, como son la hematología completa, gases arteriales, proteína C reactiva, tomar cultivos y practicar algunas imagenologías como radiografía de tórax y en algunos casos tomografía axial computarizada de tórax. Muchas veces hay, de acuerdo a su estado de gravedad, hay que hacer asistencia respiratoria y hay que hacer monitoreo de sus signos vitales y ser incluido en una unidad de cuidados intensivos. Dume, recientemente hemos leído en las redes que existe un síndrome que lo llaman síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Dicen que es algo grave. Y la pregunta es, ¿este síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico tiene alguna relación con el COVID-19? Existen muchos síndromes multisistémicos inflamatorios pediátricos, como la enfermedad de Kawasaki, shock séptico por estafilococo, por estreptococo, etc. Pero hoy en día, con esta pandemia mundial, se ha visto también asociada con el COVID-19. Ahora, ¿qué es ese síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que lo vamos a llamar por sus 4 palabras que lo conforman, SIM? Es una condición inflamatoria muy rara, pero es grave, que afecta a los niños. Recientemente se ha visto que los casos con el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, SIM, en niños que dieron positivo en la prueba del COVID-19, mostrando evidencia de una infección pasada o reciente. Sin embargo, no todos los niños con SIM han dado positivo en las pruebas del COVID, y todavía eso se está investigando. ¿Cuáles son los síntomas del SIM? Bueno, los síntomas del SIM o síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico pueden ser de leve, incluyendo fiebre, tos, dolor de garganta, puede aparecer un sarpullido en la piel, también puede causar hinchazón o edema de las manos y de los pies, y puede también haber inflamación de los ganglios linfáticos. En casos más graves, el SIM también puede afectar la presión arterial, puede producir hipotensión, puede afectarme el corazón y los riñones. Los síntomas del SIM
pueden no aparecer hasta varias semanas de la infección inicial. En algunos casos es posible que las familias no sepan siquiera que su hijo tuvo el COVID hasta que se muestran los síntomas del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. En general es importante que recordemos que los síntomas del COVID tienden a ser más leves o no aparecen con tanta frecuencia en los niños. Por eso es que los padres no advirtieron que tuvieron, a lo mejor fue asintomático el niño y al cabo de varias semanas, de 2 o 3 semanas, puede aparecer los síntomas del SIMP. Estimados amigos, espero que estén tomando nota de toda esta información valiosa que se está transmitiendo hoy a través de este programa y en este momento tan importante de la humanidad. Amigas, estimadas doctoras, el síndrome multisistémico es lo mismo que la enfermedad de Kawasaki. Los médicos y los estudiantes de medicina nos podemos preguntar si el SIN es igual a la enfermedad de Kawasaki. No, son entidades diferentes, sin embargo, tienen como síntomas y signos muy similares. Aunque los niños se enferman más con el SIN, es como más severo que con la enfermedad de Kawasaki, la mayoría de los niños se recuperan. Discúlpame que me meta en la pregunta, pero también es importante para los que nos están escuchando es que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad autoinmune, que su lesión más severa es que inflama a los vasos sanguíneos y a los ganglios linfáticos. No es transmisible, es una enfermedad autoinmune y bueno, el tratamiento es aspirina y antiinflamatorio. Lo importante es que se parece mucho a algunos síntomas de la fase inicial del COVID, sobre todo el COVID en los niños, que es la fiebre, las manifestaciones de piel y las complicaciones vasculares. Por eso es que hay cierta confusión al respecto. Bueno, menos mal que Andú me lo aclaró. Y en este mismo orden de ideas, Andú, me gustaría saber si el síndrome multisistémico inflamatorio que se ve en los niños es contagioso. Podemos preguntarnos, ¿verdad?, si el SIN es contagioso en ese momento que se presentan los síntomas y los signos. Parece ser que es una complicación postinfecciosa del COVID-19. Como les dije anteriormente, es una enfermedad que típicamente ocurre hasta varias semanas después de una infección inicial y por lo tanto no es contagiosa. Incluso si un niño desarrolla SIN, da positivo en las pruebas del COVID-19 y puede contagiar a otro, es importante recordar que un porcentaje muy pequeño de niños con el COVID desarrollan SIN. Ok, importante lo que acaban de decir. Entonces, estos síntomas que estás comentando son peligrosos. Hay que ir de emergencia al médico. Pero ¿qué deben hacer los padres si ven alguno de estos síntomas que yo he hablado anteriormente? Bueno, deben llamar a su pediatra o acudir a la emergencia para hacer la consulta, para que sean investigados, para hacer análisis de sangre, hacerle pruebas y a veces es posible que algunos niños deban quedarse hospitalizados. Entonces, para resumir, en relación al síndrome inflamatorio multisistémico en niños, podemos decir que entonces es un síndrome que es una afección grave que muchas veces se asocia al COVID-19, en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluyendo el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos u órganos gastrointestinales. Entonces, según esto, Andúme es una enfermedad muy grave que se ha observado que se relaciona como algo que viene después del COVID. Y mi pregunta, y es preocupante también por la gravedad de esta complicación, ¿esto podría ser muy frecuente? ¿Podría convertirse en una pandemia, en un post-COVID en niños después que se hayan infectado con el COVID-19? Creemos que el SIN se convertirá en un grave problema durante la pandemia del COVID-19. Bueno, se ha visto que se ha presentado o está aumentado en múltiples países como Reino Unido, Italia, los Estados Unidos, varias semanas después que hubo el pico de la infección por COVID.
Sin embargo, es importante recordar que el número de niños que tienen el SIMP sigue siendo bajo en comparación con el número total de las infecciones por el COVID-19. El número de niños que tienen complicaciones muy graves sigue siendo aún más bajo. Seguiremos aprendiendo más a medida que sigamos estudiando al virus. Entonces, resumiendo hasta el momento, hemos revisado algunos aspectos importantes del COVID-19 en los niños. Y Jandume nos ha respondido que, bueno, en los niños menores de un mes se han descrito casos de COVID, afortunadamente no muy numerosos, pero muchos de ellos han sido graves. Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los pediatras que están escuchando, que lamentablemente en época de pandemia uno siempre tiene que sospechar la causa etiológica de esa pandemia. Me refiero en este momento a la pandemia actual, que es la de COVID. Entonces, todo cuadro febril en un menor de 30 días que se acompañe con dificultad respiratoria, algunos periodos de apnea, obligatoriamente hay que descartar esta enfermedad. Repito, afortunadamente los números no son tan importantes, pero hay que tenerlo en cuenta. Y segundo, hemos aprendido algo nuevo. Existe un síndrome inflamatorio sistémico, multisistémico, porque ataca varios órganos, que está descrito en otras oportunidades en casos posteriores a una infección. Y siendo el COVID-19 una infección por el virus SARS-CoV-2, entonces nos preguntamos, y Jandume respondió, que precisamente este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es grave y puede ser una consecuencia del COVID-19. Entonces esto es algo también importante para los pediatras y para las personas que atienden niños, a los padres, representantes, tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué te parece si leemos la trivia? Por aquí tenemos un comentario del público que nos dicen, cónchale, esa trivia sí está difícil. Entonces yo le digo, no está difícil nada. Si ustedes escuchan lo que está contestando nuestra invitada y lo que contestará la segunda parte de nuestra otra invitada, van a darse cuenta que no es tan difícil. Entonces, calmita, que ya vamos a tener eso. De cualquier forma, ya viene también Mujer Auténtica, que ella va a hablar sobre el tema y va a explicar muchas cosas que tienen que ver con la trivia. Así que lápiz y papel, y Wilma, por favor, repite la trivia. Vamos a leer nuevamente la trivia, dado que siempre se incorporan en esta parte del programa algunas personas que siempre nos escuchan. La trivia de hoy dice, indique la alternativa cierta en relación al COVID-19 en niños y embarazadas. 1. No existe una vacuna específica para los niños. 2. Algunas autoridades sanitarias recomiendan vacunar a las embarazadas. 3. Existe un síndrome inflamatorio grave en los niños que se relaciona con COVID. 4. Los hijos de embarazadas con COVID no padecen de la enfermedad. 5. El COVID en el niño es más suave. 6. Ninguna es cierta. Y 7. Todas son ciertas. Envíen su mensaje de texto al 0414-3445-856 y al 0412-969-0990. Bueno, amigos, llegó el momento de publicidad. Ya regresamos. En breve regresa con ustedes, Hablando de Salud, por la señal de la capital. Y ahora continúa Hablando de Salud, por Auténtica FM. Bueno, bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Hablando de Salud. Recuerden que estamos hablando
sobre el COVID-19, pero particularmente en los niños. Es bien importante conocer, saber qué es lo que pasa con este virus chino, con esta enfermedad en los niños. Mujer auténtica, llegó el momento de las damas, lo más hermoso creado por Dios. La mujer auténtica, una sección dedicada a la salud integral de la mujer, porque la curva más hermosa de una mujer es su salud. Producción Igor Mor, locución Yolimar Mesa. Mujer auténtica, el COVID-19 afecta a los niños. Se sabe que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad. Hasta el momento, el COVID-19 entre los niños ha provocado síntomas leves. Las víctimas mortales han sido personas adultas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad. ¿Qué debería hacer mi hijo si presenta síntomas de COVID-19? Debería buscar asistencia médica, pero no olvides que algunos síntomas del COVID-19, como la tos o la fiebre, pueden ser similares a los de la gripe o el resfriado común, que son mucho más frecuentes. Además, deberías evitar ir a lugares públicos como el lugar de trabajo, las escuelas o transporte público, para no contagiar a las otras personas. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a sobrellevar el estrés de la situación? Ante situaciones que les suponen estrés, niños y niñas pueden responder de diferentes maneras. Por ejemplo, teniendo dificultades para dormir, mojando la cama, teniendo dolor de estómago o de cabeza y estando ansiosos, retraídos, enojados, mimosos o temerosos. Debes apoyarlos y explicarles que sus reacciones son normales ante este tipo de situaciones de confinamiento. Escucha sus preocupaciones y tómate el tiempo para contenerlos y darles afecto. Si es posible, organiza momentos para que los niños jueguen y se relajen. Manténles sus rutinas y los horarios habituales tanto como sea posible. Proporciónales datos apropiados para su edad sobre lo que ha sucedido. Explícales lo que está sucediendo y ofréceles ejemplos claros sobre lo que pueden hacer para protegerse a sí mismos y a los demás en la infección. Comparte de una manera tranquilizadora información sobre lo que podría suceder. Por ejemplo, si tu hijo o hija se siente enfermo o debe quedarse en casa, puedes decirle algo como: tienes que quedarte en casa porque es más seguro para ti y tus amigos. Sé que puede darte miedo o sentir aburrimiento, pero tenemos que seguir las reglas. ¿Por qué es importante mantener la calma? Los niños poseen una gran sensibilidad y suelen sintonizarse fácilmente con la emoción de los adultos que los acompañan. Esto hace que un niño o niña pueda reaccionar como un espejo que refleja las emociones de los adultos cercanos. Por ejemplo, reaccionar con pánico frente al pánico o reaccionar con calma frente a un adulto que controla la situación. O por el contrario, que invierte los papeles, por ejemplo, al asumir el niño un rol adulto frente al descontrol de los mayores, lo que implica un costo emocional importante para ellos. Si los adultos sienten miedo, lo recomendable es que busquen apoyo en otros adultos, que conversen con ellos, lejos de los niños y niñas, acerca de sus miedos, sus angustias. Es necesario que se pida ayuda especializada si estas emociones no han pasado después de un mes de ocurrida la emergencia, más aún si van en aumento. Es importante pensar en esto. Les habló Yolimar Mesa, certificado de locución UCB 46993, guión y producción Igor Mor para Auténtica 107.5 FM. Hasta la próxima. Excelente editorial de la mujer auténtica de hoy. Yolimar abarcó bastante en el tema y para los que están escuchando ya tienen muchos datos para responder la trivia de hoy. Ahora llegó el momento mágico del programa Hablando de Salud. Wilvan Sánchez y su lámpara mágica. Bienvenidos a la lámpara mágica, compendio de estrategias que lograrán descubrir dentro de ti la tan deseada lámpara de Aladín, donde se encuentra el genio que cumplirá tus deseos, pero no solo 3, sino todos los que quiera.
Habla para ustedes Wilman Jesús Sánchez. La lámpara de hoy se llama Dar para Recibir. Una de las condiciones para que se active nuestro genio de una manera extraordinaria es reconocer el enorme poder que tiene en nosotros el dar para compartir y no recibir para nosotros mismos. Normalmente pedimos, danos esto, danos lo otro, pero resulta que la clave para lograr nuestros deseos es pedir para otros lo que nosotros necesitamos y luego, por añadidura, se cumplirán nuestros deseos. Hay un escrito que circula por internet que me gusta mucho y dice así: los ríos no beben de su propia agua, los árboles no comen de sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para ellas solas. Vivir para otros es una regla de la naturaleza y por lo tanto del Creador. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros están felices gracias a ti. Durante muchos siglos el hombre ha deseado para sí mismo, de allí el caos donde vivimos. Pero cuando cambia la ecuación, el dar es la garantía de recibir a plenitud. Revisa tu accionar diario y cuando te sientas bien dando, allí, en ese momento, la energía del universo se volcará hacia ti para darte más de lo que necesitas. Aprende a compartir y todos tus deseos se cumplirán. Habló para ustedes Wilman Jesús Sánchez. Este editorial de La Lámpara es muy bueno, está excelente y se puede interpretar no solamente desde el punto de vista metafísico, religioso, espiritual, sino también inclusive desde el punto de vista práctico. Todas las religiones del mundo dicen que hay que dar para recibir. Todas las corrientes filosóficas dicen que lo primero es dar y servir que recibir. E inclusive las constituciones de los países desarrollados y mundiales, el aspecto social de ayudar al que menos tiene y al que menos puede, siempre está enmarcado en la filosofía y en el espíritu de la ley. Por lo tanto, te felicito, Wilman, excelente editorial, muy acorde con el momento de la humanidad actualmente. Vamos a continuar, Wilman, con el programa. Bueno, amigos, vamos a seguir con la entrevista con estas doctoras inteligentes, científicas y bellas. Vamos a hacerle una pregunta a María Andreina Arroyo Moore, quien es neonatóloga pediatra del Hospital Central de Washington, una paisana que está haciendo un papel extraordinario allá en el imperio. María, dinos por favor, ¿cuál es el impacto real de la epidemia del SARS-CoV-2 en la atención pediátrica y la perspectiva de nuevos brotes de COVID-19 en coexistencia con otras infecciones virales? El brote del SARS-CoV-2 o COVID-19 ha sido una de las peores emergencias sanitarias de este siglo. Y el impacto en la población pediátrica inicialmente había sido largamente desconocida. A medida que diferentes países vivieron esta pandemia y más estudios, ensayos clínicos y epidemiológicos mostraron que el impacto de la enfermedad por el SARS-CoV-2 en niños, en contraste con adultos, pareciera tener un impacto más leve, con mayoría de casos positivos asintomáticos, alrededor de un 40%, y un porcentaje de alrededor del 15% de casos sintomáticos donde fiebre fue el síntoma más común. Estos datos han sido recolectados especialmente en un estudio que se hizo el año pasado, en uno de los estudios más grandes pediátricos con respecto a este virus en China, donde tuvieron 72,000
pacientes pediátricos de los cuales se agarraron estos datos. Debido a la campaña agresiva que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, con respecto al uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y el paro de las escuelas especialmente, ha impactado favorablemente la propagación de otras enfermedades respiratorias, como la gripe común causada por el rinovirus y la influenza. Y debido a esto se ha visto una tendencia a la disminución de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias como neumonías, bacterianas virales y bronquiolitis en esta población. Muy buena esta explicación que está dando María Andreina. Wilman, ella es neumonólogo pediatra, no neonatólogo, y está encargada precisamente de todos los casos de complicaciones respiratorias del coronavirus ahí en Washington. Te podrás imaginar la experiencia que tiene María Andreina en esta patología. Y nos dio una esperanza, ¿no? Donde dice que a pesar que la gravedad del coronavirus, pero las medidas de distanciamiento social, el uso de tapaboca, etcétera, ha permitido que disminuyan las otras infecciones respiratorias no producidas por el coronavirus. Y eso es una buena noticia. Eso quiere decir entonces que las medidas profilácticas funcionan no solamente para el coronavirus, sino para todas las infecciones respiratorias que se transmiten por gotitas nasales y de la boca. Muy bueno, María Andreina, esta explicación. María, siguiendo el orden del programa, quiero que nos hable sobre lo siguiente. Nos preocupa mucho el tema de la vacunación, no solamente en los adultos, sino también en los niños, más sobre todo porque existe mucha desinformación en este caso de la vacunación de los niños. Y aquí muchos escuchas nos preguntan que si hay vacunas contra el COVID para niños, especialmente para ellos. Otra radio escucha dice, mi hijo debe ser vacunado, se pregunta ella. Y otro dice, bueno, ¿será que debemos esperar que todo esto pase y tomamos una decisión en cuanto a la vacuna de los niños? ¿Y qué nos dices al respecto, María? Actualmente en los Estados Unidos existen dos tipos de vacunas que han sido aprobadas por la FDA para el uso durante la pandemia en estado de emergencia. Estas dos vacunas han sido aprobadas para el uso de hasta mayores de 16 años en adelante. Recientemente han empezado ensayos clínicos para empezar a utilizar las vacunas de la Pfizer y la Moderna en pacientes hasta 12 años de edad en adelante. Se espera, basado en el CDC, que se empiecen a hacer otros ensayos clínicos en niños hasta menores de 6 meses. La recomendación es que especialmente en aquellos grupos o poblaciones donde hay alto riesgo de enfermedad severa, especialmente cuando hay un proceso de una enfermedad crónica de base, especialmente enfermedades respiratorias, neuromusculares, enfermedades congénitas del corazón, en enfermedades pediátricas, también enfermedades hemato-oncológicas, anemia drepanocítica, leucemia, que se ha utilizado hasta ahora en pacientes mayores de 16 años. Se recomienda que se administre la vacuna contra el COVID-19. Hasta ahora solo se puede usar en pacientes de mayores de 16 años con estos factores de riesgo, pero también en personas sanas, sin ningún factor de riesgo. Se espera que para finales de este año pudiéramos tener más de los datos de los ensayos clínicos que se han empezado para la población pediátrica más joven y ver el impacto de esta vacuna en esta población. Como aquí el tiempo es oro, vamos a aprovechar a hacerles otras preguntas. Por aquí hay una que nos envían que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un escolar contraiga la enfermedad del coronavirus 2019? En recientes estudios publicados por la revista New England Journal of Medicine,
con respecto al impacto de la enfermedad del COVID-19 en pacientes pediátricos, se ha visto que la edad media de los pacientes que son sintomáticos con una PCR positiva para el virus han sido con una edad media de 6 a 7 años, que usualmente es la edad escolar. Esto se ha visto o se ha estudiado que a esta edad los niños, la parte de las medidas habladas por el CDC, sanitarias, del uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social, es muy poco probable que se practique en esta población, y es donde se puede propagar el virus con más fuerza, y por eso ha sido la base de esta pandemia el hecho del cierre de escuelas para disminuir la propagación del virus. O sea que la probabilidad de que un escolar contraiga la enfermedad del coronavirus o el COVID-19 sería alta, especialmente si este paciente tiene contacto con otros niños de la misma edad en entes como las escuelas, los parques y en cuestiones recreativas. Imagina, entonces esto quiere decir que mientras siga el pico en ascenso a nivel mundial de la infección, que esperemos que comience a bajar después de los programas de vacunación que se están realizando a nivel mundial, el regreso a la escuela estaría como un poquito frenado, ¿no? Creo que la teleescuela seguirá coronavirus están relacionados con factores de riesgo que también afectan al corazón. Me refiero a la obesidad. La mortalidad en los obesos en Estados Unidos es muy alta, en adultos me refiero. Me refiero a la hipertensión arterial, a la diabetes y las complicaciones cardiovasculares relacionadas con las enfermedades crónicas del corazón. ¿Cuáles son esa relación en los niños? Igual se puede ver que el niño diabético, el niño obeso, el niño asmático pudiese tener más riesgo de tener una presentación de la infección más grave. En la población pediátrica existe una evidencia limitada de cuáles son específicamente las condiciones médicas de base que pueden producir enfermedad severa por el COVID-19. Pero la evidencia más reciente nos muestra que pacientes pediátricos con enfermedades de base como respiratorias, como asma, que dependen de un ventilador, enfermedades neuromusculares con debilidad muscular y riesgo de neumonías, enfermedades congénitas del corazón, enfermedades hemato-oncológicas como enfermedad drepanocítica, también de base obesidad, están en más alto riesgo de enfermedad severa. Aquí en los Estados Unidos se ha visto que este tipo de características en esta población puede producir que 1 de cada 3 pueda necesitar admisión en el hospital en la terapia intensiva por enfermedad severa por el COVID-19. Similar a los adultos, en la evidencia de los adultos, niños con obesidad, enfermedades crónicas de base, respiratorias, congénitas del corazón y hemato-oncológicas tendrían alto riesgo de enfermedad severa por el COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia por el COVID-19 se ha visto una tendencia diferente entre la severidad de la enfermedad en la población pediátrica y de adultos. Muchos estudios y muchos ensayos clínicos han empezado desde el año pasado en tratar de construir hipótesis donde nos expliquen cuál es la razón de las diferentes respuestas y severidades de enfermedad con respecto a la edad. Una de las cosas que han sido publicadas recientemente, especialmente por la Universidad de Columbia en Nueva York, donde muestran que la respuesta inmunológica del
paciente pediátrico comparado con el adulto, especialmente la parte de la producción de anticuerpos o proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades, es más baja la que producen los pacientes pediátricos comparado con la de adultos. Quiere decir que la respuesta del adulto a la infección por el COVID-19 es más exagerada, más robusta y por la cual puede producir síntomas más severos. Por ejemplo, un ejemplo pudiera ser el síndrome inflamatorio multisistémico, que se ha visto mayormente en adultos, pero a la vez también se ha visto en pacientes pediátricos en menor magnitud. Esta es una de las hipótesis que han sido mostradas, pero existe todavía muchas evidencia limitada en la cual pudiéramos nosotros explicar cuál es la razón de la diferencia de respuesta a este virus. Pero como dije anteriormente, existen muchos ensayos clínicos en los cuales están tratando de verificar estas hipótesis que se han mostrado a través del año 2020 y este año. Excelente explicación, María Andreina, del por qué hay esa diferencia entre la gravedad y la incidencia de mayores casos complicados en el adulto que en el niño. Y gracias a Dios que así sea, porque los niños son el futuro de la humanidad. Y bueno, los que creen en la Biblia y creen en Jesucristo, dice que para poder entrar al cielo tenemos que volver a ser niños. Eso significa muchas cosas y ahí se las dejo para que la mediten. Hasta ahora pues nuestras invitadas han tratado de resolver la mayor parte de las inquietudes que nuestro equipo de producción tenía en relación a la infección por el SARS-CoV-2, COVID-19 en niños. Creo que abarcaron un espectro bastante amplio y ustedes, los radioescuchas, ya tienen muchísimos datos para contestar acertadamente la trivia de hoy. Por lo tanto, Wilma, vamos a dar inicio. Lee, por favor, la trivia nuevamente para que una de nuestras invitadas nos la responda. Perfecto, Igor. Vamos a leer nuevamente la trivia para que alguna de nuestras invitadas o las dos invitadas nos respondan. La trivia de hoy decía o dice, indique la alternativa cierta en relación al COVID-19 en niños y embarazadas. 1. No existe una vacuna específica para los niños. 2. Algunas autoridades sanitarias recomiendan vacunar a las embarazadas. 3. Existe un síndrome inflamatorio grave en los niños que se relaciona con el COVID. 4. Los hijos de embarazadas con COVID no padecen la enfermedad. 5. El COVID en el niño es más suave. 6. Ninguna es cierta. Y 7. Todas son ciertas. Podemos decir que con respuesta a la trivia, la respuesta correcta es que todas son ciertas. Porque si desglosamos, no existe una vacuna específica para los niños. Pfizer, su vacuna, la está haciendo opciones. Algunas autoridades sanitarias recomiendan vacunar a la embarazada por ser más beneficioso para la embarazada y el feto que los efectos colaterales. Inclusive puede evitar la muerte de la embarazada porque en la embarazada el COVID se puede presentar grave. Existe un síndrome inflamatorio grave en los niños que se relaciona con el COVID. Digamos que no es tan frecuente comparada con la gravedad del adulto, pero hay que estar pendientes los pediatras en identificarlo. Los hijos de embarazadas con COVID no padecen la enfermedad. Hasta ahora no se ha demostrado. Esperemos trabajo de investigación para esto. Y el COVID en el niño es más suave, si es cierto, puede presentarse asintomático sin saber que el niño tiene el COVID o presentarse con síntomas leves. Por lo tanto, todas las respuestas
todas las alternativas de la trivia son ciertas. Esperemos nuevos trabajos de investigación. Estamos conociendo este virus y se están desarrollando trabajos de investigación a medida que transcurre el tiempo. Muchas de estas respuestas son tomadas del CDC, que fue actualizado el 30 de diciembre de 2020. Espero que sea de su ayuda. Wilman, creo que compartes conmigo la opinión de que el programa fue excelente. De verdad que, y ustedes se dieron cuenta que al comienzo parecía difícil, pero en la medida que se fue desarrollando el tema, nuestras invitadas respondieron todo. Por lo tanto, la trivia fue sencillito contestarla. Como dice Wilman, este es el momento de aprendizaje, no es un concurso, aquí todos ganamos y por los momentos no estamos dando premios, pero algún día daremos premios como hacíamos antes, pero con esta pandemia y este distanciamiento social todavía no podemos. Entonces continuemos con el programa y llegó otra parte. Wilman, ¿de qué viene ahorita? Bueno, llegó otro momento muy importante, que son los tips tecnológicos de nuestro productor ingeniero George James. ¿Qué nos tienes por ahí, Jorge? El desarrollo tecnológico en los respiradores ha permitido que los prematuros sobrevivan más y mejor. El desarrollo tecnológico experimentado en los últimos años en el campo de la ventilación mecánica ha aumentado la supervivencia de los niños prematuros, ha mejorado su calidad de vida y ha permitido que cada vez puedan sobrevivir niños más pequeños. Los avances tecnológicos en los respiradores permiten, en pacientes muy pequeños, medir los volúmenes de la respiración y detectar cuándo el niño empieza a respirar, lo que a su vez contribuye a acoplar la máquina al paciente para que éste no tenga que depender de la máquina. Avances en neonatología, nacer prematuro, monitorización de la oxigenación a nivel cerebral NIRS, permite efectuar un adecuado control de los índices de oxigenación del cerebro y otros tejidos, de manera de mantenerlos en rangos óptimos. Esta tecnología fue implementada en forma pionera en las unidades de recién nacidos en clínicas de Alemania actualmente y es de uso habitual. Dispositivo para ver lo que ven los niños. El nuevo dispositivo permite a los padres ver lo que ven sus hijos. La tecnología está basada en dispositivos ya existentes capaces de rastrear la ubicación del niño, pero el nuevo aparato, además de realizar un seguimiento de lo que el niño está viendo e incluso de su pulso, si el pulso de un niño es más rápido que de costumbre, se toma una foto de lo que ve y se alerta a los padres por correo electrónico. Un sitio web protegido por contraseña permite a los padres acceder a un registro de la actividad y de las fotos tomadas durante el día. Excelente, Jorge. El George James, nuestro director de redes y medios audiovisuales. Por cierto, George, tenemos pendiente colocar algunos de los programas recientes en YouTube. Me lo está pidiendo la gente. Bueno, continuamos con el programa, Wilman. Llegó el momento COVID, pero este momento ha sido durante todo el programa, porque realmente el tema es el que debemos tocar en todos los espacios y en todos los momentos, porque es agobiante la situación que estamos viviendo, particularmente aquí en Venezuela y en Maracay, lo que estamos viendo nosotros en los centros asistenciales. Así que por favor, Igor, expláyate en el momento COVID. Tienes razón, Wilman. El programa de hoy fue dedicado al COVID relacionado con los niños. Por lo tanto, todo el programa fue momento COVID. Sin embargo, algunas reflexiones en cuanto a lo que tú preguntas. Primero, el repunte que tuvimos recientemente en números de casos y de fallecidos, lamentablemente. Eso no es más que el producto de la, vamos a decirlo, no quiero decir palabras duras, pero yo sí creo que es culpable de las mismas personas.
las personas, no solamente por ignorancia, porque no hay que ser ignorante, porque tanta información que se ha dicho sobre el COVID, que lo más importante, mientras no salga un tratamiento o las vacunas no cumplan su función, que gracias a Dios están cumpliendo, debemos mantener las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene, el uso de la máscara nasobucal, nariz y boca, 2 metros de distancia uno de otro, no asistir a lugares públicos. Eso es algo personal, es una decisión personal. Tú no tienes que esperar que alguien te lo autorice, alguien te lo ordene, no. La vida es de cada quien. La decisión es personal. Y si usted está bien instruido, si usted sabe que la enfermedad existe, si usted sabe que no existen en el momento tratamiento directo y que la única esperanza que tenemos es la vacuna, ¿por qué Carrizo no cumple con las recomendaciones que hasta ahora han dado resultados? ¿Por qué tienes que irte a la playa? ¿Por qué tienes que irte a un gimnasio? Si tú todavía sabes que el COVID existe y que el COVID hace daño. Entonces este repunte era esperable, todo el mundo lo decía y ahí salió. La culpa es individual, no es de más nadie. A mí no me importa lo que digan o que me ordenen. A mí lo que me importa es mi conciencia, y yo estoy claro, y esto es una recomendación que les doy a todos, es que la salud, el bienestar y la ausencia de enfermedad depende de cada uno de nosotros. Los gobiernos, el Estado, los partidos políticos, las instituciones colaboran. Pero si nosotros no tomamos parte en la decisión personal de ser agentes activos en la prevención de las enfermedades, no solamente por el coronavirus. ¿Cuántas veces se le dice a las personas que no fumen y siguen fumando, sabiendo que el cigarrillo es la primera causa de muerte a nivel mundial por encima de los 18 años de edad, ya que es el más responsable en la producción de los infartos y los accidentes cerebrovasculares y las complicaciones de los pulmones, de la mala respiración, producto del humo del tabaco? La gente lo sigue haciendo. Entonces, hasta que la gente no cambie de conciencia y asuma su responsabilidad en el problema de su salud, esto no va a cambiar. Hoy se llama COVID, mañana se llamará infarto, pasado mañana se llamará insuficiencia respiratoria, lo que sea. La responsabilidad es individual y la conciencia se hace en función del reconocimiento de los factores de riesgo que dañan a tu salud. Ahora, tú no quieres hacer caso, bueno, ese es tu problema. Pero los medios sociales tienen el deber de contribuir a la información en este tipo de situación. Ese fue mi minuto COVID. Como dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Agradecemos a nuestras invitadas de lujo desde los Estados Unidos de América del Norte, la doctora Jandume Mor de Arroyo y la doctora María Andreina Arroyo Mor. Gracias por su colaboración para este programa y para todas las personas que lo escuchan por Auténtica 107.5, la señal de la capital. Gracias a ustedes por escucharnos. En el control máster estuvo Cintia Rangifo, la princesa de la radio. En la producción general, el rey Arturo Carlos Chirinos. En la producción de redes y medios audiovisuales, el ingeniero George Jane. En la producción y micrófonos, Igor Mora, el 32.102, Wilman Sánchez, el 52.635, y Yulimar Mesa, el 46.993. Todos nosotros bajo la dirección del auténtico Francisco Javier Martínez. Hasta la próxima, cuídense mucho, sigan las recomendaciones de prevención contra esta pandemia que todavía está repuntando en Venezuela, pero lo más importante, disfruten la vida, háganlo bien y el momento es hoy. Hasta la próxima, gracias. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Gracias a estas jóvenes talentosas que nos acompañaron hoy desde USA y a todos los que participaron en las preguntas y en la trivia. Fue un placer trabajar con ustedes. Tenemos que unirnos para combatir
esta pandemia y tomar conciencia de las medidas para evitar el contagio. El pensamiento de hoy dice: mira el sol y se acabará la oscuridad. Anónimo. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado.